Buenos días a todos, muchísimas gracias a la organización y bueno, por el hecho de estar aquí. La verdad para mí es un honor estar en un evento de estas características, ¿no?, que se inaugura en una primera edición, pero la verdad, sin duda, sobre todo bueno, pues, por la gran organización y todo el elenco de asistentes, patrocinadores, etcétera, que bueno, ya podemos decir que es un evento ya plenamente consolidado, ¿no? Y bueno, auguro realmente unas cuantas ediciones, de luego, ¿no? Por lo menos tantos como los que tiene esta facultad, ¿no?, que ya son unos cuantos. Bueno, realmente, bueno, soy una rara avis en este tipo de eventos. Afortunadamente me acompaña Luis luego, ya no soy el único, otro compañero también que se dedica al tema de nuevas tecnologías y que os hablará a continuación. Soy, vamos a decir así, como digo, una rara avis, abogado especializado ya desde hace unos cuantos años en materia de nuevas tecnologías. Cuando yo empecé más o menos sobre estos temas, por allá por el 97, pues bueno, le decías a tu entorno y sobre todo a tu familia: mira, me quiero especializar en esto. Te decía, bueno, hijo mío, que hemos gastado el dinero para pagarte unos estudios y finalmente que tires tu carrera de esta manera. Por entonces decir que querías hacer Derecho Informático, querías especializarte en Derecho Informático, que era lo que se estiraba por entonces, es casi como ahora mismo hablar de Derecho del Espacio, ¿no? Y ya nos está Elon Musk hablando de que dentro de poco vamos a estar en Marte, y por tanto llamo a vocaciones ya para que empecemos a pensar en cómo, aunque ya hay un derecho evidentemente especializado en Derecho Astronáutico, pero dentro de poco va a hacer falta abogados. Bueno, básicamente el día de hoy lo que voy a centrarme fundamentalmente en el ámbito de protección de datos de carácter personal y fundamentalmente en la nueva regulación, el nuevo reglamento, ¿no? Lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué un nuevo reglamento de protección de datos. Ya teníamos una ley, pues ya de hace unos cuantos años, en nuestro país desde el 99, que teníamos otra del 92, y realmente decíamos, bueno, más o menos sí había una serie de decisiones, de jurisprudencia que iba más o menos bien sobre este tema, pero de repente surge, ya hace unos cuantos años, unos 5 años, la necesidad de un nuevo reglamento. Y me diréis, ¿pero para qué?, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente porque el escenario que teníamos en los años 90, como bien sabéis, no es para nada el mismo que tenemos hoy en día. En los años 90 la gente no rellenaba formularios ni manifestaba sus datos, salvo, digamos, siempre preguntaba, bueno, ¿y para qué yo tengo que dar mis datos? ¿Quién eres tú? ¿Qué me sento? Realmente todo este tipo de información, pues realmente teníamos mucho recelo en darla. Hoy, con el fenómeno de las redes sociales, sobre todo, pues se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora mismo damos datos indiscriminadamente. Decimos ya no solo cuál es nuestra ideología, quién es nuestra pareja, hablamos de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida, dónde estamos, qué comemos, pero de una manera constante y, como digo, indiscriminada. Por eso era necesario pues un nuevo reglamento, una nueva norma, y además que fuera lo más homogénea posible en toda la Unión Europea para dar respuesta un poco a este nuevo escenario, ¿no? También, por otro lado, se plantean una serie de servicios cada vez más interesantes, como es el servicio de Google, el servicio tanto de búsquedas como de correo electrónico, servicios de nube, servicios, por supuesto, de redes sociales, etc. Y estamos viendo que de los que tenemos ahí, pues en su mayor parte, o sus servicios esenciales, son gratuitos. Por tanto, yo no sé si os habéis hecho esta pregunta, si no, os la traslado, porque es importante preguntarnos cosas, y es: ¿por qué son gratis? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Por qué son gratis todos estos servicios? ¿Por qué no pagamos por ellos? Porque ellos ganan dinero con la información que les damos nosotros. Ellos ganan dinero con la información que le damos nosotros, efectivamente, esa es la clave. Realmente la trampa está en la propia pregunta, decimos ¿por qué son gratis? Y realmente no son gratis. Esto es lo que tenemos que empezar a desmentir. De hecho, no hay casi nada gratis en Internet, simplemente pagamos con otra moneda, que es nuestros datos, como bien estáis comentando, nuestra información personal. Y es
mucha la información que estamos dando. Esta mañana leí una noticia realmente preocupante, la estábamos comentando hace un momento, que por parte de Google se ha desarrollado una nueva tecnología en el que ya no será necesario un nuevo sistema de reCHAPTA para determinar si el que cubre un formulario es humano o no es humano. Pues ha dicho, vamos, en esta noticia, que ha desarrollado una tecnología que de un reCHAPTA totalmente transparente, en que no será necesario pues llegar a ningún jueguecito, ni meter ninguna letras ni nada para demostrar que tú eres humano, y simplemente ya lo sabrá. El ya lo sabrán, pues es un poco el gran interrogante, vale, pero ¿cómo lo sabrán? ¿No? Aunque podemos intuir, evidentemente, que ya por nuestro comportamiento, tanto en ese momento, en esa página, como previamente, y por el análisis que nos haya hecho Google, pues sabrá perfectamente si somos o no somos humanos, ¿no? Es una vez más, nos están reconociendo a las claras que tiene tal volumen de información sobre nosotros, que han hecho un análisis comportamental tan importante sobre todos nosotros, que ya se van a permitir el lujo de ya detectar y ya se decir, bueno, venga, tú eres humano, yo ya te llevo siguiendo desde hace bastante tiempo, veo lo que estás haciendo, he visto las páginas que has consultado ahora, las que vas a consultar después, cómo te has comportado, por tanto sé perfectamente que eres humano, no te voy a hacer encima que andas dando un jueguecito aquí, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, ¿qué dice el derecho ante todo esto? Pues evidentemente tendrá que protegernos de alguna manera, ¿no? Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los derechos que tenemos en la red, cuáles son los derechos que tenemos en Internet, particularmente para protegernos ante este nuevo modelo de negocio, como digo, que es el todo gratis, bueno, como lo ponemos entre comillas, el todo gratis en Internet, pero que realmente lo que está provocando es que se haga a costa de nuestra privacidad, de todo nuestro movimiento, nuestra intimidad, nuestra privacidad y nuestro movimiento en la red. Por tanto, el derecho algo tiene que decir, y lo dice en lo que llamamos una serie de esferas de protección, con las cuales ya llevamos unos cuantos años. La primera de ellas es la esfera de la intimidad. ¿Qué es esto de la intimidad? Bueno, pues la intimidad es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, del que todo el mundo habla, pero poca gente realmente sabe cuál es su contenido, ¿no? Bueno, pues os vais a sorprender realmente de lo pequeñita que es, ahí ya la vemos, ¿no? Que aparezca muy grande en esta magnífica pantalla, realmente es muy pequeñita. ¿Por qué? Solo va a proteger alguna información, la más sensible del individuo. La información relativa a la ideología, religión, creencias, vida sexual y salud. Estos son los 5 ámbitos fundamentalmente que va a proteger el ámbito de la intimidad a nivel de información. Luego va a proteger también algo que es el secreto de nuestras comunicaciones, la capacidad de poder comunicarnos sin que nadie esté espiando, o la NSA, o la agencias gubernamentales, varias de todos los países del mundo, pues sí que es cierto que bueno, es uno de estos derechos más vulnerados y más después de lo que nos acaba de contar Wikileaks en relación a la CIA, ¿no? Que tiene una serie de, imagino que ya habrá salido ayer, una batería tremenda, ha puesto unas herramientas maravillosas en manos de, bueno, desarrolladas desde hace mucho tiempo para espiarnos totalmente todas nuestras comunicaciones, tengamos el sistema operativo que tengamos y utilicemos el móvil que utilicemos. Bueno, pues tenemos un derecho a la intimidad que impide eso, o por lo menos tiende a impedir eso. Y por último, la intimidad también protege donde vivimos, en el entorno donde, bueno, ya da igual que vivamos en un piso, en una choza, en una roulotte, el espacio donde vivimos es inviolable y nadie tiene derecho, en principio, a entrar en él, salvo que, evidentemente, haya una orden judicial de por medio. Bueno, esto evidentemente vemos que es demasiado pequeño, ¿verdad? Se nos queda bastante pequeño. Entonces vamos a ver otra esfera de protección que podemos decir que es la propia imagen. ¿La propia imagen qué es? Bueno, pues es un derecho fundamental también, pero que bueno, es muy poco conocido realmente. Se habla poco de la propia imagen, salvo si hablamos de las dos grandes Fs, famosos y futbolistas. Parece que son los únicos que en este caso tienen derecho a la propia imagen, bueno, sobre todo porque viven de ella, directo o indirectamente, pero que realmente no son los únicos, ni mucho menos los que tienen propia imagen. Es más, ellos tienen menos derecho que nosotros a proteger su imagen, porque ellos ya han dejado de ser anónimos. Este derecho lo que protege es la posibilidad de que yo vaya tranquilamente por la calle y alguien me reconozca por la calle, ¿vale?
alguien que no es pues, un conocido, alguien de mi familia o alguien con el que yo haya tenido un trato, pues no tenemos por qué, o sea, tenemos derecho a proteger eso. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que está prohibido, sé que va a ser fuerte esto que voy a decir, pero la ley prohíbe ya no la publicación de imágenes de personas sin su consentimiento, prohíbe la mera captación de imágenes de personas sin su consentimiento. Os podéis imaginar que esto es uno de los derechos que más se ha respetado en los últimos tiempos, ¿no? Vamos, yo casi pediría, no lo voy a hacer, que levantara la mano el que no ha sido fotografiado y no ha salido alguna foto de él sin su consentimiento en las redes. Bueno, evidentemente, salvo que hayamos sido ermitaños o algo por el estilo, pues evidentemente se ha incumplido, se ha vulnerado este derecho. Pero es un derecho que tenemos ahí y salvo honrosas excepciones que pueden tener los medios de comunicación, pues lo cierto es que nadie está amparado sin nuestro consentimiento para usar nuestra imagen. Pero una vez más sigue siendo insuficiente. Entonces tenemos que pasar a una última esfera. Y esta esfera es la esfera de la privacidad. Esta privacidad es una palabreja que hasta hace unos años no existía en nuestro idioma. Nos íbamos al inglés, que es de donde viene, al privacy, y buscábamos la traducción y se traducía por intimidad, ¿vale? Entonces, bueno, si ya tenemos la intimidad, ya la veis ahí, ¿qué sentido tiene castellanizar otra palabra más del inglés? Pues muy claro, aquí ya lo veis claramente, que porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? Jurídicamente no es lo mismo la privacidad y la intimidad. Primero, por su tamaño. Ya estáis viendo que la privacidad es un ámbito mucho más amplio que incluye los otros dos. Y segundo, evidentemente, por su regulación, que evidentemente veremos, por lo menos a grandes rasgos, en el día de hoy. ¿Qué es la privacidad, por tanto? La privacidad es aquel ámbito que incluye ya todos los datos, toda la información que se puede relacionar con un individuo. Ya no solo la información sensible que hablábamos en el ámbito de intimidad, ya no solo las imágenes que hablábamos en el ámbito de la propia imagen, ahora hablamos de cualquier información, sea nuestro número de teléfono, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, lo que ganamos, en qué trabajamos, con quién nos relacionamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es lo que incluye el ámbito de la privacidad. Y desde hace unos cuantos años, y gracias al Tribunal Constitucional, concretamente en dos importantes sentencias del 30 de noviembre del 2000, la 291 y la 292, nos ha dicho que este también es un derecho fundamental, además de el de la intimidad y el de la propia imagen. Y está separado y es independiente. Se le llamó de muchas maneras el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la habeas data y más recientemente el derecho a la protección de datos y el derecho a la privacidad. Y obviamente, como os podéis imaginar, lo que protege es la posibilidad de que alguien trate nuestros datos sin nuestro consentimiento o, en su caso, sin nuestro conocimiento. Esto es un poco lo que se tiene que plantear y lo que plantea la normativa. Pero antes de continuar propiamente con la normativa, vamos a hacer un pequeño repaso porque tenemos que situarnos en un contexto. Y el contexto que tenemos, sobre todo en Estados, digamos, en el estado de la tecnología y en el ámbito de Internet, es que no hay países, no hay zonas que estén perfectamente acotadas. Yo cuando accedo a una página web no siempre sé en qué país está esa página web, no siempre sé dónde está su titular y a dónde le estoy dando los datos. Me lo deberían de decir, pero muchas veces no lo sé. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que hablamos en Internet a grandes rasgos de una privacidad, pero dos sistemas muy distintos de entender esa privacidad. Primero, la privacidad en los Estados Unidos de América, que es la cuna de Internet y la sede de la mayor parte de servicios que utilizamos de Internet. ¿Qué es la privacidad en Estados Unidos? Bueno, pues os va a sorprender, pero no es un derecho constitucional. ¿Vale? Hay muchas películas donde nos hablan de derechos constitucionales y reconocidos en la Constitución. Hablamos, por ejemplo, de la famosa primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que reconoce el derecho a expresarse libremente y a dar información libremente y recibir información. ¿Vale? El derecho a la libertad de información, libertad de expresión. O la famosa quinta enmienda. Esta, cuando alguien resulta acusado de un delito, le dice, me acojo a la quinta enmienda. ¿No? Esto de derecho a no declarar contra sí mismo. Por cierto, nos pasó hace una temporada aquí en España, en la declaración de un acusado, que delante de su señoría dijo, señoría, me acojo a la quinta enmienda. Claro, su señoría se quedó así mirándole y digo, bueno, todos
todos evidentemente aguantando la risa, depende de la situación un poco peculiar, y bueno, tuvo la paciencia suficiente para explicarle que, bueno, interpretaba que lo que él estaba haciendo era acogerse a su derecho a no declarar contra sí mismo, que casualmente también está reconocido en nuestra Constitución española, pero informó al acusado que hasta este momento, y de momento, con el permiso de Trump, la Constitución americana no se aplica en España. Bien, eso no significa que la privacidad no exista. Ha sido reconocida poco a poco por la doctrina, por la jurisprudencia, ¿vale? Desde finales del siglo XIX tenemos las primeras sentencias, y se demuestran como the right to be let alone, el derecho a que me dejen en paz, a que me dejen solo. Yo allí en mi rancho de Wyoming, con un revólver en una mano y una Biblia en la otra, y que nadie pise mi territorio porque desterrajo 4 tiros y ya sabéis que allí no pasa nada, porque además hay una enmienda de la Constitución que permite el derecho a portar armas y además a defenderse por esa vía. Pero curiosamente no tenemos una ley de protección de datos a nivel federal en Estados Unidos. Tenemos alguna legislación sectorial, tenemos alguna legislación a nivel estatal de algunos estados, pero no tenemos una ley federal. Por tanto, cuando no tenemos una ley de privacidad, ¿qué tenemos? Políticas. Por eso tiene todo el sentido del mundo en Internet hablar en Estados Unidos de políticas de privacidad. De ahí nos vienen las políticas de privacidad. ¿Y qué es una política de privacidad? Pues como la política de atención al cliente. Yo comunico a mis usuarios, a mis clientes, cómo yo pienso que voy a proteger sus datos. Y con tal de decírselo, ya está. ¿Cuál es la mayor mentira de Internet? A ver si os la sabéis. Que es anónimo. Que es anónimo. Es una gran mentira, pero no es la mayor. ¿Perdón? Términos de uso. Exactamente. He leído atentamente y acepto las condiciones de uso. Esa es la mayor mentira de Internet. El que esté libre de pecado, por favor, que levante la mano. Si hay alguien en la sala que se lea las condiciones de uso, me gustaría conocerle. Estupendo. Bueno, tú no vales porque tú es tu trabajo, o sea que no. Entonces, evidentemente, lo que hacemos generalmente es darle al famoso clic sin habernos leído, evidentemente, para nada las condiciones de uso y sin ser conscientes, evidentemente, de lo que estamos aplicando. Por tanto, se puede poner cualquier barbaridad, y digo bien, casi cualquier barbaridad en la política de privacidad y vale. Con arreglo a la normativa americana, vale. Solo hay una limitación, que digamos la verdad. Ya sabéis que a los americanos esto de decir la verdad es algo que le da mucha importancia. Si no, a santo de que cuando viajamos a Estados Unidos, entre otras cosas, nos preguntan si tenemos intención de asesinar al presidente de los Estados Unidos. Cosa que se nos va a poner complicado responder en la era Trump. A ver, si viajáis a Estados Unidos, pues eso, yo sé que vais a estar unos instantes pensando esta pregunta, pero si eso os ocurre, responder que no, como es lo normal si queréis entrar en Estados Unidos, y luego, en efecto, intentáis asesinar al presidente, os lo recomiendo, pero bueno, veréis que pasan dos cosas. Uno, que os juzgan por haber intentado asesinar al presidente, y dos, que os juzgan por haber mentido. Y no penséis que la pena por esto último es baladí. En Estados Unidos se da muchísima importancia a aquello de decir la verdad, ¿vale? Por eso que lo único que tengo que hacer con una política de privacidad, si yo de repente se me ocurre una nueva manera de explotar los datos de mis clientes, que antes no se me había ocurrido, ¿cómo lo hago? Cambio la política, efectivamente. Algo que no sucede casi nunca, ¿verdad? Casi nunca se cambian las políticas de privacidad. Vamos, una vez cada 2, 3 meses, 6 meses a lo sumo, tenemos un cambio de política de privacidad. Bueno, ¿y quién es el dueño de los datos en Estados Unidos? Pues el dueño de los datos es la entidad, la organización. Facebook, eso decía que iba mal en bolsa, va por más de 300.000 millones de dólares de valoración. ¿Qué es lo que vale de Facebook 300.000 millones? La tecnología, los ordenadores, el coche de Zuckerberg. Pues aunque nos pongamos a sumar todo esto, al final vamos muy lejos. Lo que vale 300.000 millones, dice el mercado, son los datos de más de 1.500, me parece, millones de usuarios que tiene ya la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en Europa? Pues lo hemos visto. Es un derecho constitucional distinto de la intimidad, ¿vale? Es el derecho a la protección de datos personales. No solo es que no tengamos una ley, tenemos en estos momentos todavía una directiva europea, aunque pronto será sustituida, y en cada uno de los países tenemos una ley. En nuestro país, la Ley Orgánica de Protección de Datos.
tenemos una serie de requisitos y sanciones. Aquí no vale que nosotros pongamos lo que queramos en la política de privacidad. No, aquí tenemos que poner todo lo que cumpla la ley. En el momento que pongamos algo que no cumpla la ley, pues, como digo, podremos ser sancionados con sanciones importantes. Y por último, el dueño de los datos es la persona. Nunca deja de ser la persona. Un negocio de red social, que se lo cuenten a Twenty, no sale a cuenta en España ni en Europa. ¿De acuerdo? Sale a cuenta en un escenario como es Estados Unidos. Bueno, por tanto, como veis, en Europa la cosa cambia. Tenemos, pues, tanto una directiva europea, ¿vale? Ya se nos ha quedado un poco viejuna, es del año 95, que estará en vigor hasta el 2018, porque ha salido el nuevo reglamento, al que haremos referencia, del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos. Se viene a llamar Reglamento General de Protección de Datos y deroga a la directiva cuando entre en aplicación el 25, apuntaos esta fecha, 25 de mayo del año 2018, entrará plenamente en aplicación y por tanto la directiva dejará de estar en vigor. ¿Qué pasa en España? En España tenemos una ley, la Ley Orgánica 15/1999, LOPD para los amigos, ¿vale? Y tenemos también un reglamento, que es el Real Decreto 1720/2007, que desarrolla esta ley, ¿vale? ¿Qué pasará con esta normativa? Pues lo siento, pero cuando entre en aplicación el reglamento no va a suceder como con una directiva, que la directiva entra en aplicación y al final depende de los estados legislar internamente para modificar o no su legislación interna y adaptarse a la directiva. Un reglamento es algo distinto en la Unión Europea. Un reglamento entra directamente en aplicación. Por tanto, a partir de ese momento, a partir del 25 de mayo de 2018, tengamos o no tengamos una nueva ley o modificada esta ley o modificado este reglamento interno, entrará directamente en aplicación. Por tanto, tendremos que interpretar en cada caso cuándo se aplicará, porque además tiene aplicación por encima, o sea, jerárquicamente el reglamento está por encima. Por tanto, la ley, habrá muchos artículos que dejarán de tener sentido y habrá que ir casi jugando al escondite a ver cómo, qué artículo queda en aplicación y qué no. Bueno, algunas de las cosas las comentaremos. Bueno, imaginaos como la ley como un gran embudo, ¿vale? Un gran embudo donde por un lado vamos a meter todo tipo de información. Información que pueden ser, datos, pueden ser información relativa a datos de localización, datos de datos personales, por supuesto, datos de trabajo, cuestiones económicas, datos también sensibles como es ideología, religión, creencias. Bien, todo eso lo metemos en un batiburrillo de requisitos, ¿vale? A partir de esos requisitos, nosotros veremos si cumplimos finalmente o no con el tratamiento lícito de esa información, por el lado estrecho, ¿vale? Pero hay tres fundamentalmente, los tres más importantes, que es el consentimiento, el conocimiento y el control. Consentimiento. Tenemos obligatoriamente que pedir siempre la autorización de las personas cuando tratamos, obtenemos y tratamos sus datos. En segundo lugar, aunque en algunos casos no tengamos que pedir este consentimiento, en todo caso tenemos que informar, es decir, dar conocimiento de esta información, de este tratamiento, quiénes somos, para qué vamos a utilizar estos datos y un largo etcétera. Y por último está el control. Daos cuenta que si no tuviéramos el control estaríamos hablando de otra política de privacidad más, pero es precisamente el control lo que hace que esto realmente se diferencie del escenario que tenemos en Estados Unidos. El control reconoce dos cosas. Por un lado, los derechos de los interesados frente a sus datos. Esos derechos son derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con alguno más que veremos posteriormente. Son los famosos derechos ARCO. Esto sonará, no tiene nada que ver con Juana de Arco ni nada por el estilo, es básicamente por las siglas: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y en segundo lugar, si no nos hacen caso cuando ejercemos nuestros derechos, está el que hace pupa de verdad, el que lleva a cabo la agencia, en nuestro país, la Agencia Española de Protección de Datos, la cual tiene facultades de inspección y de sanción. Sanciones, por cierto, muy altas, pero que se quedan en prácticamente nada cuando veáis el cuadro que nos plantea el nuevo reglamento. Bien, hay otra serie de principios reconocidos en el reglamento, ¿vale? Como es el de lentitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, suena así un poco, parecen los niños, principio de exactitud,
principio de limitación del plazo de conservación, principio de integridad y confidencialidad, ¿vale? Todos estos principios también tienen importancia, tienen peso, y alguno de ellos veremos por aquello de que tengáis un pequeño perfil, una pequeña idea de qué significa en este nuevo escenario. Pero hay uno que destaca por encima de todos, que es el principio de responsabilidad proactiva. Si antes éramos responsables de cumplir la ley, ahora somos doblemente responsables, ¿no? Hasta ahora éramos como niños, como menores de edad, que nos iban llevando de la mano y nos decían: mira, hay 3 niveles de seguridad, el básico, el medio y el alto. En el básico tenéis que cumplir estas medidas, lo aplicáis y tenéis estos datos. En el medio, si tenéis estos otros datos, también cumplís estas otras medidas. Y en el alto, si tenéis información sensible y algún otro elemento, aquí tenéis también que cumplir con estas otras medidas. Bueno, esto es estupendo, es maravilloso. Esto se ha acabado. A partir de ahora, esto explota por los aires, no hay niveles de seguridad ya, no hay medidas que nos digan, algunas nos mencionan, pero nosotros es como si ya fuéramos mayores de edad. Y nuestro padre cogía: toma, las llaves del coche. Todos hemos experimentado ese momento tan especial, ¿no?, en el que nos dicen nuestros padres: toma, las llaves del coche. Y sabemos todo lo que comporta. Esto, como decía el tío Ben, Spiderman, todo poder conlleva una responsabilidad. Vale, yo te doy las llaves del coche, pero cuidado con lo que haces con el coche. Pues esto es lo mismo, nos han dado las llaves del coche. Nosotros decidimos cómo protegemos los datos, pero luego tenemos que explicar por qué los protegemos de esta manera y por qué no de otra. Y documentarlo absolutamente todo. Eso es la responsabilidad proactiva, ¿vale? Bueno, el principio de integridad y confidencialidad, estamos en un evento de seguridad, es este, es el principio de seguridad. La seguridad que tiene, desde un punto de vista de protección de datos, que tiene que perseguir la integridad de la información y la confidencialidad de la información, esencialmente en materia de protección de datos, ¿vale? Por tanto, ¿qué orientaciones nos dan? Ya veis qué orientación más maravillosa nos da el reglamento. Los datos de carácter personal serán tratados de tal manera que garantice una seguridad adecuada. No nos dice más, adecuada. ¿Qué es esto de adecuado? Incluida la protección del tratamiento no autorizado y contra su pérdida o destrucción. Pero bueno, ahora nos lo aclararé, nos quedamos tranquilos. Mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. A que lo tenéis todos claro ya. Tiene que ser una seguridad adecuada, con medidas técnicas u organizativas apropiadas. Ya está. Ya no digo nada más. Me voy ya, porque yo creo que ha quedado todo perfectamente claro, ¿no? Ojalá. Bueno, ¿cuáles son estas medidas aquí? Pues aquí nos hablan simplemente de algunas, pero un poco orientativamente, ¿eh? No penséis que esto es un... Nos habla pues de la pseudonimización, fijaos qué palabreja esta, ¿no? La pseudonimización, que no es anonimización. Es algo parecido a la anonimización, pero no totalmente, pero flexible. Y el cifrado de los datos personales, ¿vale? He oído por ahí algunos artículos que se habla de que con el nuevo reglamento va a haber que cifrar absolutamente todos los datos personales que tengamos en la organización. Tamaña locura, vamos. Además que eso nos puede complicar la vida enormemente, no es lo que dice la ley, ni muchísimo menos lo que nos está diciendo el reglamento. Lo que nos dice es que básicamente tenemos que garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y, otra palabra de esta, resiliencia, ¿vale? Y la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a través de procesos de verificación, evaluación y valoración regulares. Antes era obligatorio una auditoría cada 2 años. Ahora no nos dice nada de esto. ¿Qué tenemos que interpretar? ¿Que podemos hacerla como nos dé la gana? Como que no. ¿Vale? Tenemos que establecer un calendario. Si queremos mantener los 2 años, pues perfecto. Pero tenemos que justificar por qué. En 2 años no ha cambiado nada o ha cambiado pocas cosas. Si nos movemos en un entorno que está cambiando rápidamente, pues a lo mejor esos 2 años son una eternidad. Mejor nos vamos a 1 año o incluso a veces tendríamos que irnos a 6 meses. ¿Vale? Bueno, aquí tener la responsabilidad proactiva, es como la mujer del César, no solo tiene que ser buena, sino además parecerlo. Pues en este caso nosotros no solo tenemos que ser buenos y parecerlo, tenemos que demostrarlo, ¿vale? Y esto es lo complicado en la responsabilidad proactiva, ¿vale? Bien, en cuanto a las sanciones, bueno, pues aquí tenemos al coco de los inspectores de la Agencia de Protección de Datos, que nos pueden en un momento determinado complicar la vida, y las multas, obviamente, nos dicen que serán efectivas
proporcionadas y disuasorias. Como veis, todos conceptos muy determinados, muy concretos, pero nos dan dos. Antes había tres niveles, nivel leve, infracciones leves, graves, muy graves, ahora esto se va y vamos a hablar de dos niveles, como graves y muy graves, aunque realmente podríamos hablar de súper graves y ultra graves. Porque si antes el máximo era, en el peor de los casos, 600.000 euros de sanción, ahora tenemos hasta 10 millones de euros de sanción o el 2% del volumen de facturación, la cantidad mayor de las dos, no penséis que es la menor. Y las muy graves, hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación. Una vez más, la cantidad mayor. Bueno, más allá de las definiciones, que también hay que tenerlas en cuenta, tenemos que irnos en concreto a concepciones que nos varían, como por ejemplo los datos sensibles, ¿vale? Aquí tenemos los de siempre, ya os sonarán, los que estaban en la esfera pequeñita, la de la intimidad, ¿no? Como era el origen étnico-racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o afiliación sindical, salud, ¿vale? Y vida sexual, pero se nos añaden también, y esto entenderéis por qué, los datos genéticos y biométricos identificativos. Por tanto, ahora si vamos a desarrollar tecnologías para huella dactilar, iris, etcétera, pues nos tenemos que empezar a pensar cómo las implementamos y qué medidas adoptamos, porque es información sensible para el nuevo reglamento. Aquí hay una serie de prohibiciones de tratarlos en determinados escenarios, hay que tenerlo en cuenta, y desde luego salvo que tengamos el consentimiento explícito del interesado. Y luego tenemos que también respetar cuestiones como la portabilidad de los datos, que es un nuevo derecho. El nuevo reglamento reconoce la posibilidad de que cualquiera pueda solicitarnos ya no solo que le entreguemos sus datos, que eso ya nos lo podían solicitar antes, sino que se los demos en un formato estructurado y de uso extendido para que él se lo pueda llevar a otro, por ejemplo, a la competencia. Pero es que ahí no se queda todo. Incluso también podrán pedirnos que lo transmitamos directamente a la competencia, ¿vale? Entonces, cuidado con esto y sobre todo nos encaminará al uso de estándares y a la interoperabilidad, ¿vale? Ya no solo en el ámbito de la administración. Luego tenemos una serie de sujetos de tratamiento que intervienen en el tratamiento de esta información, ¿vale? Y aquí tenemos, pues evidentemente, en primer lugar al responsable. En segundo lugar, al corresponsable, que también se permite que haya más de uno, ¿vale? Es una novedad. Al encargado, que es aquel que trata los datos por cuenta de otro, encargado del tratamiento. El delegado de protección de datos, o DPO, ¿vale? Que es una nueva figura también que se crea, y el interesado, que evidentemente eso no es nuevo, es la persona objeto del tratamiento, ¿vale? Aquí tenéis rápidamente un breve resumen de las obligaciones que se aplican a cada uno de estos sujetos, ¿vale? Como es el responsable, al registro, ya no será necesario el registro famoso de los ficheros ante la Agencia de Protección de Datos, eso a partir de mayo del año que viene se acabará, ¿vale? A partir de ahora será necesario hacer un registro interno de actividades de tratamiento, ya veréis que la burocracia varía, Garantizar desde el diseño y por defecto el ámbito de la privacidad, ¿vale? Nombrar en su caso un delegado de protección de datos, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto desde el diseño y por defecto? Bueno, pues cuando lancemos una nueva aplicación, un nuevo servicio, un nuevo producto, debemos ya desde el principio pensar en la privacidad de los usuarios y garantizarla por defecto, no como ha hecho Microsoft con Windows 10, que por defecto comunicamos absolutamente todo, y esto se ha ido, bueno, corrigiendo en las ulteriores versiones, pero aún le queda bastante camino por recorrer. Por defecto tenemos que proteger y garantizar la máxima privacidad de los usuarios, ¿vale? En cuanto al encargado de tratamiento, aquí llevamos tanto también el registro interno, la confidencialidad, por supuesto, la posibilidad o no de subcontratar. Bueno, son elementos que realmente hay que tener en cuenta y, por supuesto, formalizar un contrato con el responsable. Esta es una figura nueva, el delegado de protección de datos. ¿Qué es un DPO? Bueno, pues un DPO, además de venir a dar trabajo a muchos, hay quien dice que puede, bueno, pues dar unos 40 o 50.000 puestos de trabajo nuevos en Europa, aunque probablemente nos quedemos cortos. Pues realmente va a tener que ser nombrado
en muchas entidades, desde luego en todas las administraciones públicas, y cuando haya un tratamiento a gran escala, esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta, lo de a gran escala, ¿vale? A ver qué es lo que significa, pero en muchos tratamientos, muchas gracias, en muchos tratamientos tenemos que tener en cuenta que, tendremos que tener un DPO, ¿vale? ¿Qué es esto del DPO? Bueno, pues el DPO es un profesional con conocimientos especializados del derecho, no necesariamente un licenciado en derecho, perdón, o un abogado, pero sí alguien que tenga conocimientos especializados en derecho y que además tenga experiencia y práctica en el ámbito de protección de datos de carácter personal. Puede ser alguien interno en plantilla o puede ser alguien que contratemos externamente, ¿vale? Y debe ser, nos dice, independiente y podrás tener otras funciones, pero que no supongan un conflicto de intereses, ¿vale? Evidentemente con el cargo que está representando. Sus datos, eso sí, se publicarán por parte de responsables. A partir de ahora veremos un montón de datos de DPOs publicados por parte de administraciones públicas y muchas entidades. ¿Qué hace este DPO? Bueno, pues el DPO fundamentalmente informa y asesora al responsable del cumplimiento normativo en materia de protección de datos, también supervisa el cumplimiento dentro de la organización, hace labor de concienciación e información, realiza las famosas auditorías, según lo que hayamos determinado que es necesario hacerlas, y ofrece asesoramiento en la evaluación de impacto, que también es otra novedad, junto con las evaluaciones de impacto que tenemos en medio ambiente, pues ahora también vamos a tener que hacerlas en algunos casos en protección de datos, y también en su caso cooperará con la entidad, con la autoridad de control. Esto de la cooperación se ha interpretado como que parece que es un enemigo interno, ¿no? que va a colaborar con quien me va a inspeccionar. Bueno, lo de colaborar al final es intermediar, ¿vale? Para intentar más o menos traducir lo que se nos está pidiendo muchas veces. También ser punto de contacto, nos podríamos dirigir al DPO, en vez de dirigirnos directamente a Telefónica, que no sabemos muy bien si nos van a atender o cómo, de qué manera, pero me puedo dirigir al DPO de Telefónica, que ya tendrá sus datos concretos y podrá atenderme concretamente mi requerimiento en materia de privacidad. Por tanto, es un nuevo escenario que se nos abre y al que se suma las violaciones de seguridad, por lo cual retomamos el tema del Congreso. Bueno, supongo que ya en el día de ayer, y al final desgraciadamente no pude acercarme, pero imagino que ya se habrá hablado de algunas vulneraciones de seguridad, los famosos días cero y todo este tipo de cuestiones que ya nos empiezan a bombardear. Filtraciones masivas, filtraciones importantes, como las que bueno, pues ha sufrido Yahoo en los últimos años, o Sony en su momento, o otro tipo de plataforma, prácticamente que esté libre de pecado de haber sufrido una filtración, pues que tire la primera piedra. Evidentemente todos, prácticamente todos, hemos sufrido problemas de seguridad. El problema es a quién se lo contamos y cuándo lo contamos. ¿Vale? Bueno, esto se ha acabado. Esto de quedármelo, yo soy entidad tal que baso mi negocio en temas de seguridad directa o indirecta y queda mal en prensa, pues que yo diga que alguien me ha vulnerado mi intimidad, alguien ha entrado a mis servidores, alguien ha robado los datos de mis clientes o alguien ha realizado transacciones sin autorización por parte de los titulares, porque a partir de este momento, a partir del reglamento, se obliga a notificar estas incidencias de seguridad. A partir del 25 de mayo del año 2018, cualquier entidad que tenga un problema de seguridad deberá comunicarlo. ¿Y a quién? Pues ni más ni menos que a la autoridad de control, en nuestro caso la Agencia Española de Protección de Datos, en un plazo máximo de 72 horas. Pero ojo, las 72 horas es como máximo. Es tan pronto lo conozcamos o tan pronto podamos comunicarlo, ¿vale? Y dando mucha información sobre ese evento de seguridad, ¿vale? Y a también decir cómo lo vamos a solucionar. Y en algunos casos me podrán pedir que yo comunique también, ya no solo a la autoridad de control, sino a los interesados, en definitiva, a mis usuarios, a mis clientes. ¿Cuándo tendré que hacer eso? Bueno, pues nos dice una vez el reglamento, ya veis que es un bicho de concreciones, nos dice que lo comunicará el interesado si supone un alto riesgo, todo lo que veáis entrecomillado, obviamente, ya sabéis por qué es, un alto riesgo que habrá que determinar, que es eso del alto riesgo, para sus derechos. Y nos dice sin dilación indebida. ¿Cuánto será esa dilación o no? Hombre, pues desde luego no son 4 años, como ha tardado
Yahoo en comunicar a sus usuarios que había una violación masiva de información. Lo haya sabido o no, pero desde luego eso sería ya un incumplimiento, ¿vale? Lo cual no sería necesario si, por ejemplo, los datos afectados son inteligibles gracias al cifrado. Hombre, si habéis cifrado absolutamente todo, pero cuidado, porque luego os puede traer más problemas que otra cosa. Si se toman medidas posteriores que eliminen este alto riesgo, o bien si supone un esfuerzo desproporcionado. Ojo con lo del esfuerzo desproporcionado, porque aquí sí os pueden obligar a comunicarlo en prensa y hacerlo público, ya no solo a tus usuarios, ¿vale? Y esto todo puede ser pedido también por la autoridad de control, aunque yo crea, no, esto no es necesario comunicarlo a los usuarios, la autoridad de control, la agencia puede decir sí, estás obligado a comunicar. Bueno, luego tenemos que tener en cuenta elementos como la transferencia internacional de datos, es decir, legalmente yo no puedo llevar datos al exterior, al extranjero, salvo que yo haga una serie de comprobaciones. La más importante es ver si al país al que me voy a llevar los datos tiene una legislación mínima en materia de protección de datos, ¿vale? Cosa que en muchos casos no será así, ¿vale? Entonces tendré que ver las famosas normas de adecuación, si la agencia entiende, no la agencia, la Comisión Europea entiende que ese país al que yo me voy a llevar los datos, eso no es seguro. Desde luego lo será si es del entorno de la Unión Europea, del espacio económico europeo. Si me voy a otro país, evidentemente, que no sea estos, pues tendré que ver esas leyes de adecuación, pero son muy poquitos los países que ahora mismo cumplen. Estaría Canadá, estaría México, curiosamente, estaría Argentina, está Israel, curiosamente, pero desde luego no está, por ejemplo, Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Pues Estados Unidos, como estamos viendo, no tiene una ley de protección de datos ni nada que se le parezca. Por tanto, teníamos antes una pequeña trampa que se llamaba el puerto seguro, el safe harbor, que era una especie de convenio que si las empresas americanas firmaban ese convenio, decían, vamos a ser buenos y nos comprometemos, pues ya se supone que ya podríamos enviar los datos sin mayor problema. Ahí estaban, evidentemente, todas las grandes. Ahí estaba Google, ahí estaba Facebook, ahí estaba, bueno, pues Dropbox, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ha habido un pequeño problema, y es que en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre del 2015 dijeron que esto no era suficiente porque no se garantizaba la seguridad de los datos, por tanto tumbaron ese acuerdo. Entonces, rápidamente, en unos meses, y entró en vigor en agosto del año pasado, se sacaron de la manga un nuevo puerto seguro, que en este caso es el Privacy Shield, el escudo de privacidad, que tiene un logotipo parecido al escudo del Capitán América, el original. Si sois seguidores de cómic, lo entenderéis. Gracias. Por tanto, ¿qué escenario tenemos en este momento? Que si vamos a mandar datos fuera a Estados Unidos, lo mínimo que tenemos que hacer es ver que la empresa con la que vamos a colaborar, que vamos a contratar, ha firmado este nuevo puerto seguro llamado escudo de privacidad. Esto lo podemos ver a través de internet en la página web oficial, ¿vale? Pero aunque lo haya firmado, que sepáis que en cualquier momento también se puede tirar abajo por parte de una decisión, lo cual no me extrañaría, ¿vale? Y luego también hay otros pequeños trucos que tenemos los abogados, como son las normas corporativas vinculantes, etcétera, etcétera. Esto habría que ver en cada caso concreto, ¿vale? Bien. Aparte de todo lo que hemos comentado, hay una serie de situaciones específicas del tratamiento que el reglamento deja en manos de los Estados, que podrán, bueno, legislar o adaptar o preparar excepciones. Estos son concretamente los temas de libertad de expresión, acceso a documentos oficiales, los famosos DNIs, el ámbito laboral, ámbito de interés público, investigación científica, histórica y estadísticas, las obligaciones de secreto, e iglesias y asociaciones religiosas, ¿vale? Esto podrá legislar cada Estado y podrá establecer más o menos restricciones en esto, pero tendrá obligación de comunicarlo antes del 25 de mayo de 2018 a la Comisión para que al menos sepa que no hemos sacado los pies del tiesto a nivel de cada uno de los países, ¿vale? Y esto es un poco el escenario que se nos presenta a partir de 2018. Y sí, podemos decir que tenemos hasta el 2018, ¿vale? Entonces digo, bueno, estamos relajados. Yo os puedo asegurar que cuando empecé a hablar de este tema, que fue, vamos, un mes más tarde de aprobar, fue en junio del año pasado, el 2018 me parecía también muy lejos, ¿eh? Pero os puedo asegurar que cuando he empezado a hablar de este tema es hace 2 telediarios, es decir, me ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Por tanto, que sepáis que tempus fugit, el tiempo pasa muy rápido y esto también hay que tenerlo en cuenta para, ¿no?, conocer la norma y adaptarse, ¿de
acuerdo? Pues nada más. Muchas gracias. Aún queda espacio por despejar, eso sí, y alguno de ellos pues iremos despejando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Preguntas por ahí? ¿Nada? Venga, es primera hora, a ver si despejamos. No preguntéis. Gracias por la charla. Yo tenía dos preguntas. La primera es, si eres administrador y ves un problema de seguridad, ¿qué responsabilidad tendrías si no lo notificas? O sea, lo notificas a la empresa, pero ella no quiere notificarlo. La segunda, ¿qué podemos hacer si nos graban sin nuestro consentimiento, veas en la tele, un espacio público que hay de leyenda urbana de que se puede grabar todo en el espacio público? Gracias. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, además muy interesantes las dos. Empezamos por lo que más os puede interesar, que es por el responsable de seguridad, lo que realmente la responsabilidad que es un responsable de seguridad. Evidentemente es una responsabilidad que deriva del propio cargo, es decir, nuestra primera responsabilidad es con la organización, con la empresa. Por tanto, nosotros dentro de nuestras funciones evidentemente tendremos la de detectar, intentar solucionar, pero también comunicar estos fallos de seguridad a nivel interno. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer y verificar es que hacemos este trámite. ¿Qué pasa si luego la empresa no hace el otro trámite? Es decir, lo que estará obligada a partir de mayo de 2018, que es comunicarlo a la autoridad, en este caso, y en su caso a los interesados. Pues, en principio no será responsabilidad del responsable de seguridad, siempre y cuando el responsable de seguridad, una vez más vamos a la responsabilidad proactiva, haya demostrado o pueda demostrar que ha cumplido este trámite. ¿Vale? Entonces, mi recomendación, y evidentemente no puede ser como abogado, es que documentéis estas comunicaciones, ¿vale? Que no sea algo verbal, ¿vale? Incluso a veces un correo electrónico, ya sabéis, el nivel de prueba que puede suponer un correo electrónico. Intentar comunicarlo por un medio que quede constancia, de que lo hayáis comunicado al responsable, a nuestro superior jerárquico, por un conducto formal y que os quedéis con una copia, una prueba de que luego no vaya a ser de que os puedan derivar esa responsabilidad. Porque sí que es cierto que la responsabilidad de cara afuera, de cara a la agencia, es de la entidad, de la empresa, pero la empresa podría llegar a repercutir esa responsabilidad intentando tirar balones fuera, o en este caso balones dentro, de que realmente ha sido un fallo, ha sido un incumplimiento de responsabilidad. Entonces, para evitar eso, ya no solo cumplir evidentemente con estas obligaciones en plazo inmediato, ¿vale? Sino además que podáis probarlo, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, en el tema de, lo de las fotos en espacio público, es una leyenda urbana, evidentemente, pero tiene su razón de ser. Es decir, evidentemente no sería legal que vinieran a mi casa a sacar un espacio privado, a sacar fotos sin la autorización, evidentemente, del dueño de la vivienda, o para poder entrar sin más, o de un centro, un entorno privado, en el cual también podemos tener normas de uso de medios audiovisuales en ese centro. Es decir, se pueden sacar fotos, no se pueden sacar fotos, etc., derivado del derecho a la admisión. Pero por la calle tampoco nos pueden sacar fotos, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro. O sea, ¿por qué deriva esto de que por la calle sí nos pueden sacar fotos? Porque ha habido sentencia, ha habido jurisprudencia, pero no frente al común de los mortales, sino solamente aquellos que sean personas conocidas o que por tener un cargo público, un cargo relevante, pues ya hayan dejado de lado, cedan su derecho a la propia imagen frente a otros elementos, como es el derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión, y en esos casos sí se nos puede, a esos famosos, a las personas conocidas, se les puede fotografiar en espacios públicos. Por eso yo, si veo a un famoso por la calle y le saco una foto, pues el famoso no podría denunciar, ¿vale? Básicamente por eso. Pero sí las personas que no tengan esa condición. Ahora bien, un medio de comunicación sí puede sacarnos fotografías siempre y cuando esté informando de un suceso o acaecimiento público, pero con una limitación, que la foto de nosotros debe ser meramente accesoria, no podemos ser el objeto de la noticia, ¿de acuerdo? Salvo que seamos evidentemente el objeto de la noticia, y en ese caso habría que analizar si es proporcional o no que salgamos. Hace, por ejemplo, unas fechas ha sido condenado un medio de comunicación, ¿vale? Un periódico, por publicar fotos de Facebook sacadas directamente del perfil de Facebook de la persona, ¿no? Y se ha dicho claramente que un medio de comunicación, ni siquiera amparado en la libertad de información, puede ir a un perfil privado de
privado o público, según lo entendamos, de una red social y obtener una imagen y publicarla sin más. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si todas las empresas van a tener un DPO, o sea, todas las empresas que tengan una base de datos de clientes o demás, van a tener un DPO, entiendo que todos los DPOs van a estar publicados, las empresas que no tengan página, que no tengan, o sea, las que ahora mismo escasamente se registraban y demás, van a tener que hacerlo también, o sea, van a tener que ser público el DPO. Sí, primero, no todas las empresas van a tener que tener DPO, ¿vale? O sea, aquí lo que dice la ley es que solamente aquellas empresas que traten datos o entidades a gran escala, ¿vale? O que sean datos sensibles que pueden afectar derechos. Bueno, hay una serie de requisitos que son muy ambiguos, pero que desde luego, bueno, no cubrirá todas, cubrirá una parte, ¿vale? Hay otra parte que sí, eso está claro, todas las administraciones evidentemente tendrán que tener DPO. Y luego, respecto a la pregunta de si realmente deben ser públicos, obligatoriamente, según lo que dice el nuevo reglamento, se tendrán que hacer públicos. Si tenemos página web, a través de la página web, evidentemente, la famosa, entre comillas, política de privacidad, que aunque le sigamos llamando política de privacidad, espero que tengáis claro ya que no cabe hablar de política de privacidad en Europa, ¿vale? Aunque llamemos así, realmente es clausulado en materia de privacidad o en materia de protección de datos. Ahí tenemos que designar quién es nuestro DPO. Y si no tenemos página web o no tenemos medios de presencia online, puedo hacerlo pues, a través de como informo yo habitualmente, por ejemplo, a través de los formularios que bueno, voy a firmar a las personas en recabo de datos, a través de cartelería, etc. Yo tendré, en sede de la empresa, tendré que informar igualmente por el vídeo que tenga de quién es mi DPO, para que se puedan ejercer también derechos ante él. Vale, podría servir el DPO para comunicarle las incidencias, o sea, un usuario encuentra un agujero en Facebook. Podría comunicar, algo que estuviera en España, vamos, comunicar a través del DPO el agujero y si no se solventa el agujero, podría ser denunciable a través de... O sea. Sí, no es la función propia del DPO, el DPO estaría para atender derechos, derecho de acceso, rectificación, cancelación por parte de los interesados, pero se puede convertir en un canal en efecto de comunicación, además comunicación fehaciente, y rápida, porque se supone que el DPO evidentemente va a tener que tener un canal también con los usuarios, con los interesados, directo, muchas veces mucho más directo que los servicios de atención al cliente de las organizaciones, y puedo utilizarlo, sí, está bien pensado, como canal para comunicar determinadas incidencias, fallos de seguridad, y ojo, porque si la entidad, ahí sí que tendremos un principio de prueba que luego meter en bretes a la empresa, porque si en un plazo determinado la empresa no reacciona, ya digo, máximo 72 horas en este caso, pues realmente está incumpliendo la ley. Es que nos encontramos con, o sea, que a veces se notifican cosas y, o sea, con la persona de contacto que tiene la empresa o lo que sea, pasan absolutamente el tema, incluso malas contestaciones, ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, desde luego es un canal cualificado, ¿vale? No es el canal oficial, la empresa no tiene por qué tener al DPO para atender ese tipo de cuestiones, pero desde luego el DPO tiene entre sus atribuciones velar por el cumplimiento dentro de la organización. Si lo recibe el DPO, no puede alegar después... ignorancia o que realmente hayamos ido a alguien que no tiene nada que ver con ese tema. Vale, otra pregunta. Aparte de asesorar empresas, ¿os dedicáis también a la defensa de...? Pues hace falta. Sí, bueno, cubrimos todos esos ámbitos, sí, tanto particulares como empresas, aunque sí que es cierto que nos centramos fundamentalmente en empresas y administraciones también. Gracias. Una última pregunta entonces por allá abajo, ¿me parece? ¿Puedo gritar? ¿Me escucháis? Muchas gracias. Está cualificada ahora. Bueno, enhorabuena por la charla. Gracias. Bueno, que sepáis, aprovecho para meter una cuña, Bárbara es compañera especializada también en estos temas. El viernes que viene, aquí muy cerquita, en la Facultad de Derecho, tenemos un evento de Legal Thinking para hablar con una serie de 11 compañeros, nos reunimos para hablar de locuras como inteligencia artificial, robótica y estas cosas y cómo el derecho se defiende entre ellos. Y Bárbara es una de ellas. Gracias. Ahora ya no me acuerdo, gracias.
Me parece muy interesante la pregunta, no sé quién acaba de intervenir ahora. Yo creo que la figura que sería adecuada para eso sería el compliance officer, que es el responsable de la empresa frente a los clientes de que se cumplan todas las normas, y no el DPO. Pero bueno, es cierto que me apuntaba que hay empresas pequeñas que no tienen página web, que no usan medios, y desde luego, tú lo sabes, que lo ves todos los días, la situación en España suele ser que las empresas incumplen sistemáticamente las normas tributarias, financieras, de privacidad y demás. ¿Tú crees que las empresas españolas, no el Corte Inglés, sino las pymes, están en situación de afrontar los cambios que se les vienen encima con la cantidad de incumplimientos que están haciendo en la normativa actual? Y quiero que te mojas. Me mojo, no hay problema ninguno. No, un rotundo no. Realmente en estos momentos, si ya no estaban preparadas antes, desde luego la ley de protección de datos, y lo sabes perfectamente, era una ley pues, muy genérica que no se adaptaba para nada, el cuadro de medidas de seguridad. Bueno, si le echáis un vistazo realmente al título octavo del Real Decreto 1720/2007, os daréis cuenta que una pyme es incapaz de cumplir un mínimo porcentaje con garantías de las medidas de seguridad que se están exigiendo, y ya no digamos aquellas que tengan datos de nivel alto, vamos, que entonces ya nos vamos a una locura. Con el nuevo escenario, desde luego, ni de broma. Es decir, en estos momentos ni están dotadas, ni tienen conocimiento, ni tampoco los medios para llegar a un cumplimiento razonable del reglamento, ¿no? Lo cual es un problema, porque es que, claro, si antes decíamos que lo tenían complicado cuando era un niño pequeñito, que le decía, mira, tú tienes esto, pues vas a tener que hacer esto, es que ahora ni te van a decir eso. Ahora directamente te dice, mira, tú tienes datos, pues que sepas que los tienes que proteger. ¿Y cómo los protejo? Bueno, tienes que habilitar medidas y que sean adecuadas y que sean apropiadas. Y tú dices, bueno, pues estupendo, pero eso me lleva a que yo tenga que decidir qué medidas son, a que tenga que hacer una valoración técnico-jurídica de cuáles son apropiadas, que yo lo tenga que documentar y que luego yo lo tenga que probar. Con lo cual me tengo que rodear de un equipo de expertos, ya no solo de expertos juristas, de expertos técnicos, y evidentemente son servicios que yo, sin una pyme, ni de broma voy a tener internamente, y que realmente me va a suponer, en muchas ocasiones, un desembolso muy importante contratar esos servicios fuera, ¿vale? Porque, bueno, desgraciadamente lo que se vende por ahí, y aprovecho también para comentarlo, como servicios de protección de datos, pues desgraciadamente en muchos casos no lo son, ¿vale? Generalmente se da de alta, y ahora ni siquiera es necesario dar de alta, no sé qué van a hacer ahora en nuestros servicios, dar de alta ficheros ante la Agencia de Protección de Datos ya no va a ser necesario, pues imagínate a partir de ahora que ya no es necesario, pues a ver qué realmente qué se va a hacer. Desgraciadamente son muchas, y hoy hemos hablado de la punta del iceberg por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero efectivamente, Bárbara, o sea, el escenario que se nos plantea para pymes es tremendo, y nosotros en el despacho llevamos mucho tiempo dándole vueltas, a ver si ahora se nos puede ocurrir algo de aquí en adelante, o en eventos de startup jurídicas, etcétera, pues esto avanza, para dar soluciones complejas de servicios cualificados complejos a pymes. Sé que hemos hecho intento de paquetizar, pero es que es muy complicado, ni siquiera en ámbitos concretos, como por ejemplo el ámbito de farmacias, que es un ámbito que, bueno, nos hemos movido mucho y tenemos muchos clientes, pero no hay dos farmacias iguales, no hay dos tratamientos iguales, o sea, es muy complicado realmente poder paquetizar. Y hablamos de un sector, por ejemplo, el tema de farmacias, en el que hay 2, 3, 4, 5 programas a los uno, con lo cual sería más o menos fácil, pero muy, muy complicado. O sea, realmente tenemos un desafío para trasladar esto al 90, ni más ni menos que al 90% de nuestro tejido empresarial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues dar las gracias a Víctor por la charla, por favor, otro aplauso.